Hola, televidente, arrancó el Tele Matutino 11 y le recordamos, si debe salir de su hogar, nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube Tele Matutino 11 RN. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana, mitad de semana, bienvenidos al programa en este miércoles 10 de agosto. Como siempre, muchas informaciones, datos que compartir con ustedes, así que la invitación está hecha. Además de los comentarios, hoy tenemos la participación del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, ex juez, con temas muy puntuales. Un ciudadano responsable que ha llevado la voz cantante, tiene muchos seguidores con el tema de la nacionalidad, de la migración, de la defensa de la soberanía. Así que les invitamos a que estén con nosotros. Y promotor de la exitosa marcha del pasado sábado 6, Ramón, justamente destacando la soberanía y reclamándole a la comunidad internacional y a los dominicanos que estemos muy atentos de lo que tiene que hacer el gobierno y de lo que tienen que hacer las otras naciones con respecto a Haití. Así que les invitamos a que estén con nosotros hoy. Para los que eran muy jóvenes, él fue el juez del caso Orlando Martínez. En ese momento había programas que lo llevaban, pero cuando él decidió coger la línea nacionalista, esos mismos programas dejaron de invitarlo. Bueno, señores, ya no es noticia. Yo pienso que lo que es un júbilo, que a partir de ayer a las 11:15 de la mañana fue el rescate de los mineros para alegría, primero de ellos mismos, claro, de su familia, de ese centenar de técnicos y obreros que se fajó durante 24 horas, casi 10 días. Y pienso que esto es un reflejo de lo que es el trabajo en equipo, de lo más importante, lo rápido que hicieron el primer tunelcito de 6 centímetros, que es algo como así, que permitió alimentarlo y darle oxígeno, porque el nivel de mortandad en accidentes de este tipo es muy alto por el tema del oxígeno y por el tema de la alimentación. Así es, Ramón, también los ejecutivos y la propia mina como empresa sienten una gran alegría porque como quiera es una responsabilidad la seguridad de los trabajadores y la comunidad, la presidencia de la República, el país, los medios de comunicación, todos esperábamos dar esa noticia. Y qué bueno, hoy celebramos la vida de esas dos personas, de Gregory Méndez y de Carlos Yepes, que pasaron por una prueba imborrable. Ellos están físicamente bien, pero ahora viene un acompañamiento psicológico, de nutrición, de todo tipo de acompañamiento, porque estar encerrado bajo tierra por 10 días, a pesar de todo, que digan que están bien, nadie puede estar bien en un túnel. Es decir, el bienestar es relativo. Así que ojalá que el acompañamiento sea el más adecuado y que ambos encuentren las oportunidades de vida que necesitan para seguir adelante. Para los que no les gustan las mascarillas, ellos tuvieron que estar con mascarilla día y noche todos esos días por el problema del polvillo y de una serie de gases tóxicos que puede emanar la mina. Es decir, no fue sencillo. Como decía el Yepes, el venezolano, el colombiano, los primeros días fueron difíciles. ¿Sí? Ay, sí. Hasta que se estableció la conexión, que ellos pudieron tener agua, ventilación, es decir, fueron horas de incertidumbre. Afortunadamente, reitero, fueron rescatados vivos, eso no es frecuente. En el mundo entero hay cantidad de muertos cada año por efecto de derrumbes en minas que no hay manera de llegar a tiempo y de enviarle oxígeno o alimentos. Por otro lado, no es tradición que los presidentes el 16 de agosto hablen al país, sino los 27 de febrero. Sin embargo, el presidente Abinader parece que lo va a hacer una costumbre. Lo hizo el año pasado desde Palacio y lo va a hacer el próximo martes, pero va a ser desde Santiago. Va a dar una especie de rendición de cuentas. Lo que pasa es que el gobierno está a la mitad, Ramón, y el gobierno y el presidente están en reelección. Y justamente aprovechará esta oportunidad para destacar lo que él entiende son sus logros. Adelantó también algunos de los temas que va a tratar en ese discurso y me llama la atención el tema de que él dice que tenemos los mismos niveles de endeudamiento que en el 2020. Y otra vez, Ramón, tú me vas a corregir. Se ha dicho que este gobierno tiene un récord de endeudamiento, es decir, en el periodo de tiempo que tiene gobernando. Lo que pasa es que ahora se está tomando
pareciera el parámetro que justamente el propio PRM decía que no se debía tomar como parámetro. No es el tema de la recaudación, es decir, si tú ganas 10,000 pesos y pagas 5,000 de deuda, estás mal, pero si tú te suben el salario a 15 y entonces porque tú tienes más capacidad de pago, supuestamente porque tienes más ingresos, el cálculo sigue siendo errado, que quizás ahí es que se basa el presidente Abinader con el crecimiento de la economía y de las recaudaciones para decir que estamos en los mismos niveles de endeudamiento que en el 2020. Él dice que al mes de junio, en la deuda total, si tanto la del gobierno central, del sector público no financiero y el resto del sector público, especialmente el Banco Central, es de 62% del PIB. ¿Pero de qué PIB estamos hablando? A eso que vamos. Entonces, él dice que ese es el mismo nivel que el del 2020. Sí, tomando en cuenta los otros parámetros. Pero que esa es una de las mediciones más engañosas, porque usted no paga la deuda con el PIB. No. ¿Qué aporta el gobierno al PIB? Que no es más que el conjunto de bienes y servicios que produce una economía en un año. El aporte del gobierno al PIB apenas es un 14%. Es decir, el mayor aporte del sector privado. Entonces, la deuda no se paga con el PIB. No, porque si fuera así, Ramón, el PIB sigue creciendo, entonces tú te sigues endeudando. Pero ¿cuál es el problema? Veámoslo en términos numéricos. Sí. En septiembre del 2020, porque lamentablemente crédito público lo da cada 3 meses, la deuda era de 43,000 millones. La deuda del sector público no financiero, porque ellos no tienen la consolidada. Exacto. Y a junio del 2022 es 51,840. Sí. Usted tiene casi 10,000 millones de dólares. Exacto. Ahora, más. Cuando a ti la oposición te dice se han endeudado en 20,000, es porque parte de eso ha sido amortización. Pero realmente se ha tomado casi 20,000 millones. Una parte ha sido para pagar deuda vieja, pero la deuda ha crecido. Claro. La medida del PIB es, por ejemplo, si usted toma el PIB que se pensó que iba a ser en el 2020, y otra el PIB en que terminó, usted divide la deuda ahí y le da 2 valores diferentes. Porque al principio del 20 se pensó que la economía iba a crecer 5. Sin embargo, al final la economía cayó 6.3. Entonces, esa es una medida. La medida ideal es cuánto usted paga de interés en relación ¿Y qué porcentaje? A sus ingresos. Y eso anda por un 25%. Es decir, de cada 100 pesos que se recauda, 25 centavos solamente es 25%. Para el pago de los intereses, porque está la parte de la amortización. Entonces, ese tipo de argumentos que ellos lo usaban, el PRM lo usaba, pero al contrario, contra del PLD, en contra del PLD, no es válido. No es válido, Ramón, y además hay un tema, señores, en cuanto a la economía. Obviamente nosotros, como escribió alguien en esta semana en un artículo de opinión, somos un oasis, en cierta forma, dentro del concierto de países y el crecimiento económico. La capacidad de resiliencia de la economía dominicana es innegable y que hemos tenido éxito, vamos a decir que sí, relativamente. Pero mientras sigamos teniendo esos altos niveles, porque son altos de endeudamiento, y sigamos teniendo la presión que tenemos y sobre todo el déficit que tenemos en el presupuesto, Ramón, ese déficit anual que se quedó ahí, eso indica que algo no está bien. Que está estimado en 2 y pico, 2.7 por este año, y va a ser mucho más de 3%. Exacto. Entonces, ese déficit, ¿con qué se financia? Exacto. Con deuda. Con deuda. Entonces, mientras tengamos ese déficit, la economía no va a estar bien, no va a ser una economía saludable. Y tampoco cuando tengamos esos niveles de endeudamiento que ya nos han llamado la atención de fuera y de adentro del país, incluso del mismo PRM que hizo tantos estudios hablando de la preocupación tan grande por el alto nivel de endeudamiento que tenía el gobierno pasado. Pero tú tomas el caso de la deuda del Banco Central, que todo el mundo sabe que se origina en las quiebras bancarias y después en otros elementos de política monetaria. En agosto del 2020 esa deuda era de 624,000 millones. Ya junio está en 899,000 millones. Entonces, no, señores, la deuda ha crecido. Y el gobierno no está haciendo los aportes que debe hacer. Ya no hay ley de capitalización, se habla de una nueva ley, pero hay que buscar esos recursos. Y para buscar esos recursos hay que aumentar las recaudaciones y para eso hay que hacer una reforma fiscal, pero eso no se toca. Así es. También el presidente dice, Ramón, que no ha aumentado el nivel de pobreza absoluta. Dice que por igual exclamó
que el hecho de que el índice de pobreza absoluta bajó un 0.2% representa un avance, ya que el simple dato de que no aumente durante la actual situación es un avance. Eso habría que estudiarlo, a ver cómo andan esos niveles por la inflación, por los empleos perdidos en la pandemia, muchos de los cuales no se han recuperado, y otros indicadores. Y el hecho de que muchas veces esa pobreza se mide con los estándares del Banco Mundial, que es $2 diarios. ¿Qué pasa? Cuando usted enrola 500,000 personas en el plan de solidaridad. No, supérate. Supérate. Ya esos chelitos que le dan convierten a esa persona en alguien que está por encima de la pobreza extrema. Pero eso no es verdad. Cuando a ti te hablan que la canasta básica está en 45,000 pesos el promedio y que la canasta del último quintil, es decir, la canasta básica de los que menos ganan está en 24,000 pesos. Es decir, la más sencilla. Y el salario mínimo máximo es 22,000. Sí, el que gana 22,000 pesos no tiene con qué adquirir todos los bienes de la canasta básica. Ya eso lo dice todo. Pero esperemos el discurso. Por otro lado, Roberto Fulcar primero fue a la Cámara de Cuentas y ayer fue a la PEPCA, a la Procuraduría Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa, con documentación sobre uno de los casos que más lo persiguió al final, que fue el tema de los libros digitales. 1.800 millones, de que varias empresas conocidas tuvieron que atrincherarse en una empresa rara, porque el dueño de la mitad de la empresa era un chofer, no por menospreciar un chofer, pero cuando él le preguntaron, él dijo que él no sabía nada de ese contrato. Ni de la compañía ni de qué le estaban hablando. Exactamente. Bueno, lo cierto es que el doctor o licenciado Roberto Fulcar está en la mira, no es solamente por el tema de un posible manejo fraudulento o de corrupción en el Ministerio de Educación, sino es por las críticas que el exfuncionario todo el tiempo se mantuvo haciendo sobre la educación en la República Dominicana y de cómo debía manejarse ese tema. Y su gestión fue un fracaso rotundo en todo el sentido de la palabra. Obviamente le tocó manejarse en un periodo de pandemia y le dimos el beneficio de la duda y dejamos a ver si todas las iniciativas que se llevaron a cabo en el ministerio, alguna de ellas iba a funcionar. Y se le dio ese acompañamiento, Ramón. Pero hubo muchas denuncias, cancelaciones injustificadas, el no pago de prestaciones. Compañeritos que no tenían las condiciones. Así es. Y muchos escándalos en el manejo, muchos escándalos. Y en ese tema retrocedimos, no avanzamos. Solamente baste las licitaciones que anuló la Dirección de Compras y Contrataciones. Eso solo da una medida, pero está muy bien. Ojalá la PEPCA tenga tiempo, dentro de los casos que tiene, para poder investigar solo la parte de los libros digitales. Habrá que ver, Ramón, si alguien como que, no sé cómo que procede eso, habría que preguntarle a un abogado para que se haga una investigación, si la misma persona puede llevar los datos y eso es suficiente, o si habría que hacer una acción previa. No, yo creo que lo que vale es si la Cámara de Cuentas tiene el tiempo de hacer una auditoría a toda la gestión, no solamente a los libros digitales. Por otro lado, ya va el juicio preliminar, lo que no le han puesto fecha, del caso Antipulpo, el caso que involucra al hermano del expresidente Danilo Medina, porque el juez David Timoteo Peguero en algún momento pidió inhibirse del caso, porque ya él lo había conocido con una imputada, pero el tercer tribunal de apelación del Distrito Nacional le dijo: nananina, usted sigue en el caso. ¿Se ha pospuesto cuántas veces éramos eso? No, varias ocasiones, porque es un caso complicado por la cantidad de acusados y el legajo de miles de páginas que componen el expediente. Por otro lado, Farideh Raful renunció a la vocería de su bancada. Sus razones tendrá, quizás Farideh quiere dedicarse más a la labor legislativa y la vocería quizás le quitaba mucho tiempo. ¿Qué tú crees? Bueno, Ramón, parece ser que es difícil ser vocero
Y cuando hay tantas diferencias, como pareciera que hay en el seno de los senadores del Partido Revolucionario Moderno, es difícil. Pero yo creo que es correcta la decisión de Faride, Ramón. Ella da la libertad de que elijan a otra persona. Esa responsabilidad no tiene que estar en manos de una persona y que la señalen y que esa sea, sino que entre todos deben escoger quien ellos entiendan deba ser el vocero. Faride es una excelente vocera, una excelente legisladora y una persona muy responsable. Lo que pasa es que cuando tú eres oficialista, la situación se te pone más difícil. Cuando tú eres oposición, que ella atacaba los préstamos, que atacaba una serie de cosas. Y mira que yo me voy en elogio porque Faride es casi como mi sobrina. La vi crecer chiquita junto a mis hijos y la admiro y creo que tiene un potencial político. Pero pienso que ella se está preservando al dejar la vocería y que la asuma cualquiera de los aspirantes. Por otro lado, parece que el viaje del presidente postergó la decisión de las presidencias o la del Senado, que es lo que está en tranque, porque era ayer martes. Sin embargo, ahora se dice que es el jueves cuando se va a decidir. Es que los diputados del PRM siguen trancados. Los senadores, diciendo que tiene que ser alguien del PRM. Y fíjate que tanto Hipólito Mejía como Abinader y parece que en Palacio quieren que el ingeniero Eduardo Estrella continúe siendo el presidente de los senadores, del Senado de la República. Pero los senadores del PRM entienden que uno de ellos, ya sea bueno, malo, regular o como sea, pero del partido, ocupe esa posición. Y están ahí, Ramón, que no se mueven, habrá que convencerlo de alguna forma, pero el presidente, ayer estaban en esa misma posición. El presidente le pasará la mano por la cabeza, porque el tercer año, el año que viene es un año complicado, porque es un año preelectoral, es el año donde se eligen las candidaturas, el Congreso se torna más agrio porque ya las bancadas no son tan complacientes como lo fueron, que no lo han sido, pero la cosa se complica. Entonces, los otros aspirantes, si mi memoria no me falla, todos están en su primer año como senadores, es decir, no son veteranos. Eduardo fue senador. Pero hay otros que lo han sido, Ramón, y ellos lo que están argumentando algunos de los senadores es que nosotros no somos lo suficientemente buenos y somos del partido. Óyeme lo que es, porque y eso el presidente va a tener que hacer un trabajo fino ahí, porque ya se han colocado en posiciones muy importantes del gobierno a personas que ellos entienden que no son del partido, o que son empresarios, o que son de una élite. Entonces, como que no hay esa vinculación con el partido. Entonces, lo propio estaría pasando en el Senado de la República. Es decir, tenemos un presidente del Senado que ya tiene 3 años y que es de un partido aliado, no es de los nuestros. Yo no sé si tú me doy a entender. Entonces, ahí... Pero es aliado. En el caso de los funcionarios, yo doy la razón, porque hay funcionarios que no trabajaron políticamente. Y hay otros que se sumaron al carro del triunfo en enero, febrero del año 2020 y salieron premiados. Y hay otros dirigentes con muchísimas condiciones, pues yo conozco, por ejemplo, en el área económica hay muchos dirigentes que están en el banco sentados, esperando un decreto. En el caso de la presidencia de la Cámara, yo soy un defensor de Eduardo, quizás por razones de amistad. Pienso que él es honesto, que él tiene una trayectoria, que fue un aliado importante, que lo necesitaron para ganar en Santiago, porque el PRM no tenía a nadie a quien presentar en Santiago para ganar. Pienso que él tiene todas las condiciones y creo que él va a ser el elegido. El elegido finalmente. Bueno, porque con Pacheco no hay problema. Con Pacheco no hay quien se le ponga por delante. Sí, el tema es que es un asunto interno del PRM, de los senadores, que ya hicieron un documento firmado, que circuló ayer, un documento firmado fijando su posición y pocos se quedaron indiferentes. Habrá que esperar cuál es la jugada política que hará el presidente Abinader con este tema. Y lo que pasa con el PRM, que pasa también con los otros partidos, porque pasó con el PLD, es que no son las bancadas las que eligen.
Es decir, la democracia en los partidos es tal que no democracia. Que lo que decide, por en el caso del PLD, era el comité político que decidía, aquí lo decide la comisión ejecutiva, o casi siempre es el presidente. El presidente que tiene mayoría en las cámaras es el que decide con quién se siente, porque esa es otra, con quién se siente más cómodo. Así es. Nuestro invitado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, ex juez, de los hombres que ha asumido con interés a la causa de la defensa de la soberanía y la nacionalidad.